Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Aprendiendo Vue. En esta ocasión vamos a ver cómo pues cargar, crear nuestros componentes. Vamos a crear también una página, primero una página y la página va a crear un componente, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa diferencia. Aquí rápidamente les voy a explicar. Digamos, la idea del objetivo de las páginas en este proyecto Vue pues es lo que vemos, digamos, acá en pantalla. Esto es una página, pero esta página pues se compone de varios componentes. Tenemos un componente de carga formularios, un componente de carga preguntas, respuestas, estadísticas, bueno. Son varios componentes que integran nuestra página. Para esta ocasión vamos a crear una nueva página, es súper sencillo, es un componente más, simplemente la identificamos como página. Y esa página pues se le va a inyectar un componente. La idea es que este componente aprendamos también cómo pasar datos de nuestra página a nuestro componente, o incluso de un componente padre a un componente hijo, porque una página es un componente más, ¿sí? Pero este es un componente padre, entonces ¿cómo le pasamos de ese padre a un componente hijo de Axe? ¿Sí? ¿Cómo lo recibimos en el hijo? Y ya, este sería como el objetivo de este video. Entonces arrancamos. Tuvimos una sección donde explicamos un poco cómo hacer el tema de rutas, enviar de una ruta a otra. Entonces si le damos aquí en editar datos de formulario, pues esto nos redirige a una ruta que es editar formulario, que nos carga pues el mismo componente. Esta sección de rutas es importante verla pues para entender esto. Si ya saben cómo funcionan las rutas, pues excelente, vamos de una vez a la práctica. Listo. Para hacerlo rápido, como te digo, no vamos a explicar aquí nada de rutas, ya se explicó. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo de rutas, editar formulario. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente inyectar nuestro nuevo componente. Entonces, para esto, aquí ya incluso lo importé nuestro componente que lo crea. Entonces, vamos a hablar. En nuestro archivo de Vue, es importante nuevamente aclarar que este es un proyecto que está hecho con Vue y Laravel. Vue está integrado directamente en Laravel, entonces no está el archivo separado del front y el back, sino que es un solo proyecto, pero pues si lo hacen independiente va a funcionar lo mismo porque estamos concentrados solamente en los archivos de Vue. Entonces, en nuestros archivos de Vue tenemos pues lo que son componentes, y pues el objetivo también es pues tener esta parte de page, que son las páginas. Aquí en páginas, pues en el orden que llevamos de nuestro proyecto, en la parte de formularios, creamos una nueva página. ¿Cómo se crea? Pues muy normal, edit for page.view. Pues, como pueden ver aquí, ya este es un proyecto algo pues viejo que estamos adecuando. Lo estamos adecuando con Vue 3. Entonces, edit for page, es importante agregar ese page pues para identificar también que es una página. Como pueden ver, no es obligatorio, pero pues por nomenclatura y en la adecuación que estamos haciendo, la idea es que quede con page. Para identificar que es una página. Creamos la página una estructura muy normal de Vue, el típico template, el script con su export, default, la data, los componentes y los métodos. Como pueden ver está vacío. Aquí lo único que hicimos fue agregar una pequeña car como para visualmente de nuestro componente. Es una car bootstrap muy normal, entonces no vamos a entrar en detalle con eso. Y aquí una parte de nuestra car va a recibir el componente Vue. En este momento pues está cargando simplemente la palabra componente, pero la idea es acá inyectar ese componente. Listo, entonces como ya tenemos la página creada, entonces en rutas la importamos acá, page, formularios, edit page, y lo llamamos en nuestro archivo de rutas, pues acá, edit for. Listo, de esa manera cuando ya vaya a esta ruta, pues me debe cargar esta página. Entonces vamos a refrescar acá un poco, vamos a ir nuevamente formularios prueba, y vamos a editar datos de formulario. Refrescamos un poco. Listo, ya. Formularios, editar datos de formulario y nos carga, ¿sí? Entonces nos carga nuestro componente, digo, agregamos una carga muy sencilla de nuestra página. Editar formulario y aquí componente Vue. El objetivo es que aquí nos cargue el componente, ¿sí? Vamos a importar inmediatamente el componente. ¿Cómo se maneja el componente en las páginas? Pues es importante que aquí en script importemos nuestro componente, ¿sí? Pues para poderlo utilizar. Se hace una importación muy normal, ponemos import, ¿sí? Import. Es más, vamos a ver si las ayudas de visual nos ayudan. Vamos a importar un componente. Bueno, primero crear el componente, perdón. El componente pues se crea en componentes, formularios, y aquí en formularios yo creé mi componente, edit for component, que igualmente creamos una estructura muy básica, el template, el script, data y métodos, lo normal de un componente de Vue.
Entonces, creamos. Una vez tengamos el componente creado con esa estructura básica en nuestra carpeta component, ahora sí desde página te lo vamos a llamar. Entonces, hacemos el importar. Vamos a ver si ahora aquí mira, aquí me lo toma ayudas de view. Aquí tenemos edit for component, nos lo está llamando pues solamente de componentes, formularios, edit for component, ¿sí? Esto debemos ponerlo en componentes, ¿sí? Para que pues lo renderice nuestro archivo view. Lo tenemos en componentes, listo. Ahora lo que hacemos es llamarlo simplemente acá. ¿Cómo se llama un componente? ¿Cómo se inyecta un componente? Como una etiqueta HTML normal. Esa etiqueta va a tener una nomenclatura importante y es por eso que se debe crear primera palabra en mayúscula, ¿sí? Para que lo podamos hacer acá también. Las palabras mayúsculas se convierten en minúscula y pues cada palabra, eso es un camel case. Y cada vez que una palabra inicia con mayúscula, pues lo vamos a separar por guión. Es decir, como esto se llama edit for component, se va a llamar edit minúscula guión for guión component. Vamos a encerrarlo así, una etiqueta HTML normal. De una forma de llamarlo, podríamos incluso solamente llamarlo con una cerrando aquí, perdón, dejámoslo así, para que entendamos que es una etiqueta HTML normal. Ya esto aquí nos va a cargar este componente, los datos de este componente, que es el componente de editar cargado. Vamos a refrescar la página, a ver cómo se está comportando. Y aquí tenemos componente de editar cargado. Es decir, ya estamos inyectando en nuestra página un nuevo componente. Perfecto. Ahora lo que la última parte de este video es precisamente pasar esos datos. Cómo llamar el dato acá, en nuestra página, y pues pasarle ese dato a nuestro componente hijo. ¿Sí? Porque este componente, la idea es que reciba el ID del componente y haga todo el proceso de editar. Es decir, cargue los datos, habilite para editar y todo el tema. Porque la idea es este componente después utilizarlo en otro lado. En este momento lo estamos haciendo como una página, pero pues lo ideal sería cuando yo le diera editar, me cargara un modal y de ese modal me cargara este componente. Pero pues con el objetivo de ver cómo es la redirección de rutas, cómo se reciben parámetros en rutas y todo este tema, lo estamos haciendo de esta manera, pues para que veamos el paso a paso y aprendamos todo cómo funciona Vue. Listo. Entonces aquí, lo mismo que tenemos que hacer en nuestra página es recibir el ID del formulario. ¿Cómo nos está llegando? Nos está llegando como un parámetro. Si recuerdan, cuando se crean las rutas, se envía un parámetro que se llama ID4. Entonces, la idea es recibirlo acá como un dato. Entonces, vamos a poner el ID4 y vamos a recibir los puntos. Incluso eso ya lo hicimos en una sección pasada cuando hablamos de info4 y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a copiarlo y pegarlo. Eso ya lo vimos para que lo recordemos como es. Entonces, ID4. TIS, accedemos al archivo de rutas, accedemos a este dato que nos traemos parámetros y ese parámetro que vamos a acceder es el ID4. De esa manera tenemos acá nuestro archivo. Así estamos accediendo a los parámetros de las rutas en Vue. ID4, entonces, ahora tenemos este ID4 aquí ya, lo tenemos en data, es decir, lo podemos utilizar, nuestro ID. Y ahora lo que requerimos es pasarle ese ID pues, a nuestro componente, que es realmente el que lo necesita para hacer las consultas y el que va a hacer todo. Entonces, mostrar los datos, conectarse a la API, bueno, ya eso lo veremos también en otras secciones. Acá vamos simplemente a pasar datos, componente padre a componente hijo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es en esta etiqueta HTML agregar un atributo más. Para hacer este paso de datos se utiliza lo que se llama props, que ya lo que va a recibir el componente hijo se llama props, que son como atributos personalizados de nuestro componente Vue. Él lo recibe como un atributo. Entonces creamos el atributo. Dos puntos, que así se crean es como se llaman los atributos en Vue. Tendremos una sección donde se hablará de los atributos en las etiquetas de HTML utilizando Vue. Aquí vemos, por ejemplo, cómo agregar una clase pues que se actualice automáticamente. Bueno, eso será otra sección. Entonces, como un atributo, dos puntos, y agregamos el nombre de nuestro atributo personalizado, que se va a llamar ID4, por ejemplo. Esto va a ser igual al valor de un atributo, que va a ser el ID4.
Así de sencillo y así de simple. Tenemos en cuenta, pasar datos de un componente padre a un componente hijo, lo pasamos como un atributo de etiquetas. Ponemos el nombre del atributo y el valor va a ser el dato que queremos pasar. En este caso va a ser un ID for. Aquí puedes pasar datos, como este caso que es un dato numérico, puedes pasar objetos, JSON, lo que requieras. Listo. Entonces, aquí ID for, lo estamos pasando. Ahora, en nuestro componente debemos obviamente recibirlo para poder mostrar. Entonces, vamos a nuestro componente. Nuestro componente pues es aquí muy básico. Si tú aquí pones, vamos a hacer el ejercicio. Dice, no, pues le pongo ID for. Y listo. Cargamos y no va a pasar nada. No va a funcionar. Porque tenemos que recibirlos. Y aquí es donde hablamos del tema de los props. Los props son otro atributo, por decirlo así, bueno, otro JSON de nuestro script de Vue. Así como trabaja métodos, como trabaja componentes, como trabaja data, se trabajan los props. Entonces ponemos props, dos puntos, ya veremos, ¿sí? Tal cual como si fuera un método. Aquí en props simplemente lo que hacemos es poner el nombre de nuestra propiedad personalizada que estamos recibiendo, que es ID for. ID for. Listo. ¿Funciona o no funciona? Vamos a intentarlo. No funciona y el sistema se cae totalmente. ¿Por qué? Porque aquí sí debemos especificar qué tipo de dato es. Los props es importante que le identifiquemos qué dato está recibiendo para que así mismo lo renderice bien. Como antes le ponemos dos puntos y le ponemos que esto es un dato numérico, un number. Listo. Ahora sí, vamos a cargar nuestro proyecto y voilà, aquí está. Estamos recibiendo el dato del ID en nuestro componente, ¿sí? Y aquí, ya con este ID for, podemos utilizarlo en un método para hacer las consultas y todo lo demás que vamos a hacer en un video siguiente. Listo, eso sería todo. Entonces, nos vemos en la siguiente sección.